logaritmos de la ficha 4, y la idea es la siguiente. Mirar, como os he puesto antes también en la misma hoja, aquí tenéis las propiedades de los logaritmos, las recordamos. La primera propiedad, que es la suma de dos logaritmos, es igual que el logaritmo del producto. Hay que recordar que es lo de dentro lo que se multiplica, y esto es logaritmo en base de a por n por m. Si en vez de la suma hablamos de la resta, estamos hablando de la segunda propiedad, que dice que la resta de dos logaritmos es lo mismo que el cociente de sus números, es decir, de la n y de la m. Y por último, una tercera propiedad también muy útil de los logaritmos es que cuando tenemos el logaritmo en base a de un número elevado a una potencia, el exponente de esa potencia es el que pasa adelante multiplicando el logaritmo. Son tres propiedades muy útiles que nos obligan o que nos permitirán hacer simplificaciones y resolución de ecuaciones en donde aparezcan logaritmos. Otra propiedad muy importante y que es bastante lógica es si el logaritmo de a es igual que el logaritmo de b, eso es solo o únicamente solo es cierto si a es igual a b. Yo me gusta siempre recordar la propia definición del logaritmo. Logaritmo en base a de x es igual a y si solo si la x es igual a a elevado a y. Es decir, la base del logaritmo, como yo digo, empuja a la y para que se vaya a su exponente. Y luego también nos viene muy bien recordar que el logaritmo en base a de 1 siempre vale 0 y que logaritmo en base a de a vale 1 por definición. Con estas propiedades y un poco de práctica seremos capaces de resolver cualquier ecuación o problema de logaritmo. Mirar, esta apartado A del primer ejercicio, como es una suma, es logaritmo de 7 por 2, porque es la primera propiedad. La suma se transforma en un producto y que tenemos logaritmo de 14. Y como nos dice que lo dejemos en función de un logaritmo, ahí se queda. La siguiente es más de lo mismo. Hay que multiplicar la x por 34 y nos queda logaritmo de 34x y no hay nada más que hacer. Aquí tenemos una resta y una suma. Pues nada, la resta sería la segunda propiedad y sería logaritmo de m partido por c, porque es la base 2 y está restándose, más el logaritmo, aquí nos queda de 3 en base 2. Luego sería logaritmo de 2 de 3 por m por partido por c. Y ya está. Aquí, si os dais cuenta, como hay un número delante del logaritmo, eso me recuerda que es de la propiedad 3. Y es decir, esto es el exponente del 7 y el 2 este de aquí es el exponente de la y. Es decir, logaritmo de 7 elevado a 3 menos el logaritmo de y al cuadrado. Y ahora sí que aplico la propiedad 2, que la resta de dos logaritmos aquí es igual al logaritmo del cociente, es decir, 7 elevado a 3 partido de y al cuadrado. El y es repetir el procedimiento del apartado G, es decir, logaritmo de 5, de momento no hago nada, lo copio. El 2 que está aquí lo pongo como el exponente de la x, es decir, si os dais cuenta estoy copiando simplemente lo que me dan, más el logaritmo en base 10 de 3. Como los tres logaritmos están sumando, la suma es el producto de lo de dentro, es decir, logaritmo de 5 por x al cuadrado por 3, es decir, 5 por 3, 15x2. Aquí, pues nada, más de lo mismo, logaritmo de 15 partido de 3, es decir, logaritmo de 5. Si seguimos, como os dais cuenta, este ejercicio es para que se nos quede bien claro las tres propiedades básicas de los logaritmos. La resta es el cociente de la parte de dentro del logaritmo. Aquí combinamos las dos operaciones igual que antes, es decir, la propiedad 3 la aplico primero y después lo que hago es aplicar la propiedad 1, que es la de la suma, es decir, que me quedará logaritmo en base a de x elevado a 3 más el logaritmo en base a de y elevado a 2. Y aquí ya aplico la propiedad 1, que es la suma
es el cociente, el logaritmo de x al cubo por y al cuadrado. Pues nada, aquí continuamos igual. Es decir, aquí tenemos que es logaritmo de x elevado a 7 menos logaritmo de y elevado a un medio, y eso es igual al logaritmo de x elevado a 7 partido de y elevado, o mejor dicho, a raíz de y, porque y elevado a un medio es la raíz de y. Y aquí el más interesante es este último. ¿Por qué? Porque aquí a priori parece sencillo que es más de lo mismo. Este 2 es la exponente, este 3 es el exponente, pero aquí tenemos un 1 y nos dice el problema que debemos dejarlo todo en función de un único logaritmo. Está claro que 1 no es un logaritmo, luego en principio no lo podemos hacer, pero bueno, vamos por lo que sí que sabemos hacer, que es logaritmo en base a de c al cuadrado más logaritmo en base a de p al cubo más 1. Este 1 hay que transformarlo como de alguna forma en un logaritmo. Si nos acordamos de lo que hemos dicho al principio del video tutorial, nos hemos dado cuenta que 1 aquí es igual al logaritmo en base a de a, es decir, la base puede ser cualquiera y lo de dentro debe coincidir con el orden de la base. La interpretación es esto, que como es una igualdad, yo puedo trabajar en esta dirección, es decir, yo puedo decir que logaritmo en base a de a vale 1, o puedo trabajar en sentido contrario, es decir, si a mí me interesa, puedo decir que el 1 lo puedo cambiar por el logaritmo en base a de a. Pues esto es la idea que yo quería transmitiros, que vamos a trabajar en esta dirección, vamos a transformar el 1 en el logaritmo para poder resolver el problema. Entonces, como aquí la base es a, pues pongo logaritmo en base a de a, que yo sé que vale 1, luego el 1 lo he transformado en logaritmos. Y ahora ya sí que es un problema normal y corriente, donde tenemos que aplicar la primera propiedad. La suma es el producto, pues pongo logaritmo en base a de c al cuadrado por p al cubo y por a. Con estas sencillas operaciones yo creo que se nos ha quedado bastante claro las propiedades fundamentales de los logaritmos. Insisto, estas dos son muy útiles, y también la propia definición de logaritmo. Bueno, chicos, vamos a resolver estas ecuaciones aplicando las propiedades que hemos hecho en el primer ejercicio y nada, vamos a ello. Simplemente, a ver, vamos allá. La primera ecuación que nos plantean es directa, porque se dice que el logaritmo en base 3 de x es igual que el logaritmo de 3 en base 3 de 7 es 7. Simplemente la única opción es decir que la x tiene que valer 7. Aquí volvemos a hacer lo mismo, logaritmo en base 3 de 2x igual que logaritmo en base 3 de x más 5. Eso quiere decir que 2x es lo mismo que x más 5. La x esta pasa restando, 2x menos x nos queda una x, por tanto la x vale 5. Aquí pues 3/4 partes de lo mismo, tenemos un logaritmo igual a otro logaritmo, pues si son iguales los logaritmos, la parte de dentro debe ser igual, y únicamente tenemos que resolver ecuaciones de segundo grado muy sencillas. Aquí un poco más difícil, pero bueno, tampoco mucho. Una resta igual a 0, pues nada, la resta yo ya sé que por la propiedad 2 de los logaritmos es el cociente, 7x menos 15. Aquí pasa igual que al principio, está igualado a 0, pero 0 no lo podemos cambiar por nada, o sea, perdón, el 0 no lo podemos operar con el tema de los logaritmos. Debemos transformar este 0 en un logaritmo. Si nos acordamos que el logaritmo en cualquier base de 1 es 0, pues lo que hacemos es sustituir este 0 por el logaritmo. Ahora sí que puedo decir que lo de dentro de este logaritmo es igual que lo de dentro de este otro logaritmo. Acordaros, lo puedo decir porque la base es la misma. Luego nos queda 2x partido de 7x menos 15 igual a 1, es decir, 2x es igual
a 7x menos 15, es decir, 7x menos 2 es lo mismo que 15, es decir, 5x es igual a 15, por tanto la x vale 3. 15 entre 5, 3. Y ya este ejercicio, este último apartado, logaritmo de x más logaritmo de 10 es igual a logaritmo de x menos 2, pues nada, la suma en producto, es decir, el logaritmo de 10x, que es igual que el logaritmo de x menos 2. Ahora ya puedo decir que lo de dentro debe ser igual, ya que dicen que un logaritmo es igual que el otro, es decir, 10x es lo mismo que decir que x menos 2. 9x, porque esta x pasa restando, es igual a 2, luego x vale 2 novenos. Pues nada, ahora seguimos trabajando este tipo de ejercicios. Estos ejercicios pues son muy sencillos, vamos a seguir haciéndolos. Otra vez la idea es la misma, un logaritmo igual a otro, pues nos queda si lo hacemos aquí abajo, pues el logaritmo de 3x menos 1 igual al logaritmo de 7 en base 3, pues simplemente quiere decir que 3x menos 1 es igual a 7. Resolvemos la ecuación de primer grado, 3x es igual a 8, luego x vale 8 tercios. Yo creo que pues nada, igual, la idea es la misma, logaritmo en base 3 de x menos 2 es lo mismo que el logaritmo de 3 en base 3 de 5 al cuadrado. Recordar que el 2 al estar delante del logaritmo, pasa como exponente. Ahora ya sí que puedo decir que los dos logaritmos son iguales, es decir, que x menos 2 es igual que 5 al cuadrado, es decir, 25. De aquí puedo despejar la x, que vale en total 27. El siguiente logaritmo en base, si aquí lo veis, el logaritmo de es igual a esto, quiere decir que x partido de 3 es lo mismo que decir 2x más 7 partido de 4. Para resolver esta ecuación de primer grado, multiplicamos en cruz y es 4x es igual a 3, cuidado, multiplica a todo. Por eso pongo el paréntesis. Recordar, el 3 multiplica al 2 y el 3 multiplica al 7, es decir, 4x es igual a 6x más 21. 6x menos 4x son 2x igual a menos 21. Luego x vale menos 21 medios. Si seguimos resolviendo, pues nada, vamos a seguir practicando. Aquí, mucho más fácil. Logaritmo de 2x en base 3 es igual que el logaritmo en base 3 de x menos 5. Pues 2x es igual que x menos 5. Es decir, que la x vale menos 5. A las 2x le quito una x, me queda el menos 5. Y ya por último lo que hay que hacer es transformar esta resta por la segunda propiedad en cociente y luego igualar. Luego, es decir, me quedará logaritmo de x menos 3 partido de 6 en base 2, que no se olvide, igual que el logaritmo en base 2 de 2x más 1. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues nada, ahora ya puedo decir que lo de dentro de los logaritmos son iguales, que esto es igual que esto, es decir, que x menos 3 partido de 6 es lo mismo que decir 2x más 1. Multiplico en cruz y ya me queda que x menos 3 es lo mismo que 6 que multiplica a 2x más 1. Es decir, x menos 3 es igual a 12x más 6. Las x a un lado y los números a otro. 12x menos 1x son 11x. Y igual al 6 que pasa para el otro lado. Es decir, menos 3 menos 6 menos 9. Luego la x vale menos 9 onceavos.
Y con este último ejercicio apartado acabamos el ejercicio 2. Bueno, empezamos el problema 3, que nos dice que, dado una expresión con logaritmos y números, pues tenemos que dejarlo como un único logaritmo. ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí pone ln, es decir, logaritmo neperiano. Lo primero que veo es que al haber aquí un 3, pues me acuerdo que la propiedad tercera nos dice que eso es como ponerlo como su exponente. Lo mismo pasa con el 1/3 y con el 1/2. Pues nada, aplicamos esa primera propiedad, es decir, logaritmo neperiano de 2 al cubo más el logaritmo neperiano, voy a hacerlo bien para que quede más correcto, ahí está, logaritmo neperiano de 8 elevado a 1/3 menos el logaritmo neperiano de 25 elevado a 1/2. Vale, mirad, 8 yo sé que es 2 al cubo y 5 es lo mismo, perdón, y 25 es lo mismo que decir 5 al cuadrado. ¿Por qué os digo eso? Porque si os dais cuenta, el 8 elevado a 1/3, ¿vale?, lo que me va a permitir es simplificarlo, porque por propiedad de potencias, 2 al cubo elevado a 1/3 se multiplica 3 por 1 es 3 y nos quedaría 3 partido de 3, que es 1, es decir, 2 elevado a 1. Y el 1/2, si os dais cuenta, es lo mismo que decir también como una raíz cuadrada. Es decir, la raíz cuadrada de 25 es 5. Si os dais cuenta, he resuelto este por propiedad de potencias y este como propiedad de raíces. Pero podría haber resuelto este también por propiedad de potencia, porque 8 elevado a 1/3 es lo mismo decir que raíz cúbica de 8, que 8 es 2 al cubo. Cuando el exponente de la raíz coincide con cuando el exponente de la potencia coincide con el exponente de la raíz, se anulan y me queda 2 elevado a 1, que es lo de antes. Bueno, hecho este recordatorio de potencias y de raíces, y que he aplicado para resolver el problema, entonces ¿qué me queda ahora? Logaritmo de 2 al cubo más logaritmo neperiano de 2 menos el logaritmo neperiano de 5. Y ahora aplico la primera propiedad aquí y aquí la segunda, es decir, logaritmo de 2 al cubo por 2 menos logaritmo de 5, es decir, logaritmo de 2 a la cuarta partido de 5. 2 a la cuarta es 16 partido de 5. Y para comprobar la solución sí que nos da el mismo resultado. Venga, la idea es la misma con este último apartado. Lo que acompaña al logaritmo delante pasa al exponente. Lo que acompaña, y ya está, ya no hay más casos. Pues nada, ese sería, este es el apartado A, que voy a hacer una raya para no equivocarme, y ese sería logaritmo de 2 al cubo más logaritmo de 5 más el logaritmo de 1 partido de 25, pues nada, lo dejamos así, menos el logaritmo de 4. Las sumas las transformo en productos y las restas en cocientes. Entonces sería logaritmo, paréntesis, de 2 al cubo por 5 por 1 partido de 25 menos el logaritmo de 4. Ahora, en la resta esta puedo decir que es un cociente y aquí puedo simplificar porque 5 y 25 son múltiplos. Entonces me quedaría logaritmo al cubo, perdón, logaritmo, a ver si puedo borrar un poquillo de aquí, esto no está muy bien, ahí está. Esto sería el logaritmo de 2 al cubo por 1 partido de, al poder simplificar me queda un 5 aquí de denominador, y esta raya grande de cocientes debido al menos, a transformar este resto de logaritmos en un cociente de logaritmos, y esto es 4. Entonces recordad que esto baja aquí abajo multiplicando y me queda 2 al cubo partido de 4, que es 2 al cuadrado, por el 5 que ha bajado. Ahora 3 y 2 se restan, me quedaría
elevado a 1 partido de 5, y ese sería el resultado logaritmo de 2 quintos, que es lo que dice eso, logaritmo de 2 quintos. Luego vamos a operar correctamente. Ya para acabar la hoja o esta ficha nos quedan dos ecuaciones muy sencillas aplicando propiedades. Pues nada, con la primera, con la A, la resta, primero la propiedad 3, lo que acompaña al logaritmo pasa como exponentes, el 2 como exponente. Entonces me queda logaritmo de x, que es igual que el logaritmo de 2 elevado a 3 menos el logaritmo de 3 elevado a 2. Y esta resta la hago cociente, es decir, logaritmo de 2 al cubo partido de 3 al cuadrado. ¿Qué me queda? Que el logaritmo de x es igual que el logaritmo de 2 al cubo es 8 partido de 3 al cuadrado, que es 9. Como los logaritmos son iguales, quiere decir que lo de dentro es lo mismo, es decir, que la solución de esta ecuación es 8 novenos. Y ya por último me queda el apartado B, que la idea es la misma. La resta la voy a transformar en potencia. El logaritmo de x es lo mismo que decir que el logaritmo de 102 partido de 34. Pues lo de dentro es igual. X es igual a 102 partido de 34. Esto sería 17 por 2, esto sería 51, pues será 51 por 2 partido de 17 por 2, es decir, 51 17avos. Y ahí lo dejamos. Y con estos simples ejercicios hemos trabajado la idea de las propiedades de los logaritmos y también cómo resolver ecuaciones. Pues nada, chicos.